La llamada madre de todas las batallas de las leyes secundarias, la reforma energética, se perfila para ser aprobada en el Senado por el PRI y el PAN. El PRD se levantó de la discusión, aunque va a participar en el debate en el Pleno. Y también cabe decirlo, en medio del desinterés, al menos aparente, de la población, que parece no haber seguido o dado demasiada importancia o cercanía con este debate. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros y recuerde, aquí vamos a debatir porque todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se intercambien puntos de vista. Acompáñeme rápidamente a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí con nuestros invitados para iniciar nuestro debate. La reforma energética se perfila para ser aprobada esta semana en el Senado en un nuevo periodo extraordinario, después de que en comisiones fueron avaladas las 4 dictámenes que la integran, no obstante que llegará al Pleno en una abultada agenda de reservas. El Congreso tiene en sus manos el diseño del futuro de la industria energética del país, afectada en las últimas décadas por una constante caída en la producción y exportaciones petroleras, así como de falta de inversión y sobre todo corrupción en el monopolio petrolero. La falta de transparencia en la operación de Pemex es una de las mayores críticas y el combate a la corrupción una de las principales demandas a la reforma. En ellas coincide el PRD, aunque discrepa del PAN y del PRI en la apertura de la industria al capital privado y a la asociación con petroleras extranjeras. El dictamen en comisiones fue apoyado por el PRI y el PAN, mientras que el PRD abandonó la discusión porque no tomaban en cuenta sus observaciones, aunque por otro lado reclamó que cambios fundamentales como el de las expropiaciones se debieron a su participación. Los puntos más polémicos de la reforma son los derechos de propiedad de los dueños de la tierra y la figura de ocupación temporal del terreno. Aunque se eliminó la expropiación, los propietarios tendrán un catálogo para negociar con las empresas. También la eliminación de subsidios a la energía después de las elecciones del 2015 y la ratificación por el Senado de los consejeros independientes de Pemex. Posiciones. Número 1. La figura de ocupación temporal dañará la propiedad familiar, aseguró el senador perredista Alejandro Encinas. Número 2. El panista Jorge Luis Preciado dijo que con o sin PRD van a votar la reforma porque las normas internas del Congreso le permiten a la mayoría discutir las leyes que el país requiere. Número 3. El coordinador priista Emilio Gamboa dijo que van a buscar el PRD para pactar un debate con el mayor consenso, a fin de convocar hoy al periodo extraordinario y desarrollarlo durante 4 o 5 días con sus sesiones que no sean de noche, sino con horarios tranquilos. Número 4. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que a pesar de que se aprueben las leyes secundarias en materia energética en el Congreso, seguirán dando la batalla y seguirán recolectando firmas para realizar la consulta popular en materia y evitar la entrega de nuestros recursos energéticos. Número 5. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, manifestó sobre la discusión en el Senado que podrán ganarnos la votación en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, pero no nos van a ganar en las urnas el año que entra en la consulta popular, y por eso hay que seguir levantando millones y millones de firmas. Vamos a arrancar ya con opiniones encontradas, como le decía en la introducción del programa. La reforma, los dictámenes de la reforma energética ya fueron aprobados en comisiones en el Senado con votos del PRI y del PAN. El PRD se salió de la discusión y se convoca también ya un periodo extraordinario para votar esto en el Pleno y seguramente de la próxima semana deberá de llegar a la Cámara de Diputados. Pero para intercambiar, para tratar de desmenuzar una reforma tan compleja que está, digamos que diseñando el futuro de la industria energética de nuestro país, me acompañan hoy en este estudio y me da mucho gusto recibir a la doctora Miriam Grunstein. Ella es profesora investigadora del CIDE. Mucho gusto, Miriam, Pepe. muchas gracias. Qué felicidad de estar aquí con ustedes. Encantado que estés con nosotros. Y está también con nosotros Rolando Fuentes, el doctor Rolando Fuentes, que es trabaja, es asesora, hace trabajos, investigaciones con la Fundación Espinosa Iglesias. Buenas noches. Además de otros trabajos de consultoría. Sí. Pero no vamos a decir todo porque vamos a perder mucho tiempo digamos en la introducción. Sí. Si quieren, vámonos directamente a algunos de los temas porque es una reforma muy amplia que nos va a llevar a tratar de tocar muchos temas, pero uno de los más discutidos, uno de los puntos centrales de la polémica en el Senado ha sido el asunto de los derechos de propiedad. Para explicarle rápidamente a nuestro público, se trata de que los terrenos donde se encuentre petróleo, donde se identifique o gas o cualquier otro energético,
los senadores meten una figura que se llama ocupación temporal, que obliga a los propietarios a permitir que exploten la tierra con una serie de beneficios o un catálogo de figuras para tratar de negociar pues ceder sus tierras para la explotación. ¿Esto no nos puede llevar, doctora, a un conflicto social o al estallido o al surgimiento de conflictos sociales por aquí y por acá? Habida cuenta de que este es un país en el que la mayor parte del territorio son ejidos. Así es, Pepe, me da muchísimo gusto que menciones ese tema, porque yo creo que este podría ser el punto de quiebre de la reforma energética, y ha sido un tema de sustancia en todos los países que han desarrollado proyectos de infraestructura, no únicamente energética, sino de todos tipos. De hecho, acabo de estar en una mesa de diálogo con el gobierno australiano, fue muy interesante porque se están empezando a interesar seriamente en nosotros, a pesar de que están tan lejos, y uno de los problemas que ellos han tenido con infraestructura es la negociación con las poblaciones agrícolas, que no necesariamente son las poblaciones aborígenes, y con los aborígenes. Y es un programa, este es un problema que permea de Colombia, Chile, Perú, Ecuador, en toda América Latina, países asiáticos. Es cómo conciliar la voluntad de desarrollo con la justicia social. Y estamos hablando de una cosa muy delicada, porque una cosa son las buenas intenciones y otra cosa es la implementación. Y aquí estamos hablando de una asimetría absoluta de aptitudes de negociación. O sea, nunca vas a poder comparar el know-how, o sea, el conocimiento, las estrategias de negociación de una empresa energética con la de una comunidad. Incluso las más aguerridas están en una situación de desventaja. Déjame irme con Rolando. Son dos cosas. La primera, si tú estarías de acuerdo con la doctora que este es dijo punto de quiebre o puede ser un punto de quiebre. Y dos, si la figura esta de la ocupación temporal puede ser suficiente y el catálogo de distintas formas de negociación puede ser suficiente para salvar el problema en caso de que creas que pueda existir. Bueno, yo estoy de acuerdo que es un punto medular en la implementación de la reforma energética, y la razón no es diferente a que el sector energético es intensivo en dos recursos. Uno, bueno, propiamente los recursos, digamos, de hidrocarburos, gas, viento, sol, etcétera. Y el otro recurso que es intensivo es tierra, ¿no? Es un negocio esencialmente geográfico, porque el petróleo, digamos, no es como la extracción de petróleo, no es como los servicios financieros que pueden estar en Londres, en Hong Kong, en México, en donde sea, ¿no? Están basados, Están basados, tienen un lugar geográfico, lo puedes ubicar con coordenadas, ¿no? Y para mí este es simplemente uno también de los objetivos que entran en conflicto cuando se hace una reforma así de amplia, ¿no? Claro. Bueno, por un lado queremos el objetivo de desarrollar el sector energético, un sector energético saludable, y para eso obviamente pues necesitamos tener acceso, ¿no?, a las tierras. Claro. Y por otra parte, bueno, pues está el derecho social, el derecho ancestral, la justicia con estas personas que son sumamente pobres, como dice la doctora, hay una asimetría importante en la negociación. ¿Pero crees que puede ser un punto de quiebre? Yo creo, sin embargo, que digamos, el juego entre las empresas grandes y las comunidades no es tan asimétrico en general, digamos, ¿no? Ya a lo mejor me estoy aventurando a decir algo, ¿no? Pero las empresas estas internacionales juegan en el juego global, y digamos que los organismos no gubernamentales, la sociedad civil, pueden presionar, ¿no? Pueden presionar, puede haber protestas en Londres contra Shell, porque en aquel pueblo en Chiapas despojaron a estos pobres habitantes de sus tierras y de su legado, ¿no? Entonces, digamos, es difícil, ¿no? Es un punto importante, medular, yo lo pondría. Sin duda, y voy a ir al siguiente punto que me parece que también es bastante álgido, sin duda el papel de presión de la sociedad civil, las organizaciones gubernamentales locales, internacionales, cada día es más intenso, incluso apoyándose en redes sociales para para retomar sus palabras, no se concilia la justicia social con las necesidades de desarrollo. Y ahí hay un tema, hoy mismo están entregando en el Senado, mientras se está convocando al periodo extraordinario, una carta firmada por muchas organizaciones no gubernamentales, rechazando que se acepte lo que llaman fracking
fracking sobre el asunto de la explotación del gas, ¿no? La ruptura hidráulica para sacar el gas. Claro. ¿Cómo ve ese punto? Bueno, Pepe, Rolando, esta es una discusión científica, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos determinando el nivel de riesgo ambiental, de seguridad y y de salud que tiene la fractura hidráulica. Y por cada 3 papers dictaminados o arbitrados que dicen que es extraordinariamente peligroso, hay otros 3 que dicen que es seguro, ¿no? Entonces, para tener una opinión verdaderamente informada, habría que tener conocimientos científicos y poder analizar qué parte de la fractura hidráulica es realmente riesgosa. Y parece que se puede minimizar el riesgo, y eso lo digo repitiendo lo que dicen los científicos porque no soy científica, es las paredes de los pozos tienen que estar muy bien hechas para que no haya filtración de los químicos a los mantos acuíferos. Ahora, aun si las paredes de los pozos están bien hechas, existe el riesgo consistente en la utilización del agua, ¿me explico? O sea, en Estados Unidos han sido muy eficientes porque reciclan, reutilizan los millones y billones de pies cúbicos de agua que se usan para la fractura de la roca. En México penosamente tenemos agua y no la tenemos para otra vez las poblaciones vulnerables. Entonces también tienes un dilema social, de justicia social, de por qué estás utilizando el agua que no tienen las comunidades pobres para la obtención de gas. Ahora entonces, el dictamen, hasta donde conoces, toma en cuenta, digamos, los riesgos y trata de establecer algunas regulaciones para minimizarlas. No, eso sería por la vía administrativa. Se crea la Agencia de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, que es un nuevo organismo que puede ser importante en la regulación de estos riesgos, pero realmente no puede dejar de llamarte la atención que en algunos países como Alemania, de la Unión Europea, están prohibiendo la fractura hidráulica. Y unos dicen que ya tienen demasiada inversión en energía solar y porque tienen una política industrial disfrazada de una política ambiental, entonces hacen eso. Pero definitivamente es un tema polémico donde no hay una opinión científica zanjada hasta el momento. Y como somos malos reguladores en México, sí me preocupa que algo que podría ser seguro en Canadá o en Estados Unidos, no lo sé en México porque no sabemos y no conocemos las mejores prácticas internacionales. Eso sí me preocuparía. ¿Tú coincidirías en que conocemos las mejores prácticas internacionales en el fracking, no freaking? Sería, bueno, sí me equivoqué, ¿verdad? Yo creo que la Secretaría de Energía, la CNH, los organismos tienen el conocimiento de las mejores prácticas en la visita a los lugares, en el libro, en la teoría, etcétera, pero es muy diferente la implementación, ¿no? Yo lo que quisiera añadir es de que es una actividad riesgosa. Pero todos los días tomamos actividades riesgosas, ¿no? Salir a manejar es una actividad riesgosa, subirte en un avión es una actividad riesgosa. Hay maneras, digamos, de manejar el riesgo. Sí, obviamente existe el camino y una parte científica y otra parte regulatoria, ¿no? Oye, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía dice, si tú sigues estas 8 reglas de oro, 8, 9 o 10, no me acuerdo cuántas serán, el riesgo se minimiza y todo es muy seguro, etcétera. Pero puede suceder, ¿no? Porque es una actividad riesgosa. Ahora, ¿cómo crees que incida en el desarrollo, digamos, de la industria energética ya en un contexto de libre mercado como el que abre y de mayor competencia, incluso en una asociación con nacionales y extranjeros? A mí me preocupa más que esta cuestión del fracking es de dónde se van a encontrar el agua para este fracking, ¿no? Porque si tú revisas dónde se encuentran los yacimientos de shale gas y de shale oil, probablemente allá arriba se encuentran en Coahuila, en Tamaulipas, en estados que no necesariamente son abundantes de agua, ¿no? En cuanto a quitarle a la población el agua, digamos, la cuestión de justicia social, se puede utilizar, dicen los geólogos, yo no conozco, no es mi especialidad, pero que se puede utilizar un tipo de agua, digamos, que está más por debajo de la superficie, digamos a 100 o 200 metros, el cual ya no es potable. Buena parte de la justificación de las reformas estructurales, por supuesto, comenzando por esta, ha sido la expectativa enorme que se ha generado desde la reforma constitucional de que al país llegaría un caudal de capitales y por eso la necesidad de abrir la industria energética para asociaciones con nacionales y con extranjeros. ¿Llegará esa inversión? Pues mira, en la ley de hidrocarburos no se ven los incentivos. Es una ley que establece controles estatales, pero la zanahoria para las empresas todavía no se ve. Y hay una ley que está pendiente
pendiente por aprobarse en diputados, porque es la Cámara de Origen, que es la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y ahí van a estar establecidos no los pormenores, pero por lo menos los modelos generales de las compensaciones económicas para las empresas. Entonces, en lo que eso se decide, bueno, ese es ahora sí la carne para el tigre, ¿no? Todo lo demás es, es crema más o menos, batida, ¿qué ¿no? espacio tenemos? Estos dos ordenamientos legales van a salir ahora en la Cámara de Diputados cuando pase la minuta del Senado. Es que estas leyes, su Cámara de Origen es la Cámara de Diputados y no han sido aprobadas. O sea, una cosa es que hay leyes energéticas cuya Cámara de Origen, o sea, donde están, fue el Senado. Y estas leyes, por ser de carácter fiscal, tienen que tener como Cámara de Origen la Cámara de Diputados. Y lo que pasa es que ahí está todo el chiste. Lo que se acaba de aprobar, de que son las leyes de Pemex y CFE, de los reguladores de hidrocarburos, realmente hablan mucho de la estructura institucional del sector. La ley de hidrocarburos es muy pobre en especificar cómo van a ser los contratos. Y realmente lo que más interesa a la inversión es cuánto petróleo se van a llevar y cuántos impuestos van a pagar. Claro, qué utilidad cómo se reparte la renta. Exactamente, qué porcentaje de la producción me toca, qué mecanismos fiscales va a tener mi contrato. Y lo que pasa es que por una razón de flexibilidad, los hacedores de la iniciativa decidieron que eso se iba a ir a reglamentos o a contratos específicos según la licitación. Y eso es bueno porque es flexible y es malo porque es opaco, ¿no? Y es inseguro. O sea, a ver si entiendo, los términos, voy contigo, Rolando, los términos de cada contrato se van a decidir caso por caso. Bueno, es lo que dice la doctora. Yo lo que quisiera añadir es el caso de electricidad, del mercado eléctrico. Casi toda la discusión se va hacia hidrocarburos, pero la reforma que se propone en electricidad es sumamente ambiciosa. Yo, desde mi punto de vista, es la reforma que implementó Inglaterra, por ejemplo, o en Estados Unidos en diferentes estados, en donde, con la salvedad de que aquí entra una compañía estatal a competir con otras compañías, ¿no? Entonces, en lo que ha sucedido en otras reformas eléctricas, caso de España, caso de Italia, caso de Francia, es que sucede la reforma y no hay inversión. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en los casos que dices? 4 o 5 años, ¿no? O sea, comenzaba a calentarse la plaza, por decirlo coloquialmente, 4 años o 5 después de aprobada. Es que fíjate, paradójicamente, para que haya mucha inversión, digamos, para que haya un flujo masivo de inversión, se necesitan precios altos, ¿no? Porque es un inversionista, lo que necesita es el retorno sobre la inversión. Entonces, para que haya precios altos, pues necesita haber poca capacidad, ¿no? Entonces ahí es cuando entran. Si hay, digamos, capacidad suficiente, un margen de reserva suficiente, el precio es bajito por mucho tiempo, ¿sí? Hasta que empiece a crecer la demanda, etcétera. Ojo, aquí también lo que interesa o lo que importa es el momento en que se está implementando la reforma. Digamos, en el caso de electricidad, no se tienen grandes necesidades de inversión hasta el 2017. A partir del 2017 se necesitan como 3,000 megawatts anuales, que más o menos es como el 5% de lo que tiene CFE ahorita, ¿no? Pero digamos que hay cierto margen de reserva para implementarlo, para establecer los organismos, etcétera. Sin embargo, digamos, si sucede que incrementa la demanda, el crecimiento económico por la misma reforma, pues ese margen se hace más chiquito. El precio, claro. El margen, digamos, entre la demanda y la capacidad, que es lo que detona el precio, ¿no? Entonces, realmente, digamos, que el margen de maniobra no es tan amplio para hacerlo, para pasar todas estas leyes, todos estos formar estos nuevos organismos, que, como platicamos, va a ser también complicado. Entonces, se corre el riesgo de que no llegue la inversión. Y un punto importante es el rol de CFE. Muchas personas, por ejemplo, dicen, no, es que CFE va a desaparecer, ¿no? Sin embargo, la economía diría que CFE, digamos, si hoy instantáneamente se abre la competencia CFE contra otros competidores, CFE tiene un poder monopólico que puede aprovechar. ¿Por qué? Porque tiene la mayor capacidad, digamos, la participación de capacidad mayor, tiene sus plantas están más cercanas a las líneas de transmisión, más cercanas a los centros de consumo, infraestructura, experiencia. Tiene de todas las capacidades, digamos, hidráulica, nuclear, carbonífera, de gas, solar, etcétera. Entonces, lo que podría hacer CFE, digamos, es pues aprovechar ese poder de mercado para subir los precios, ¿no?
Entonces, no es tan fácil, ¿eh? Ahora, junto con las características de mercado que pueden incidir o retrasar o acelerar la llegada de las inversiones, señalabas un asunto que me parece muy importante. Una de las principales críticas que se ha hecho tradicionalmente a la industria petrolera, incluso también a la eléctrica, es los elevados niveles de corrupción con los que operan. Y acabas de decir, con los nuevos contratos, si son caso por caso, si entendí bien. Licitación por licitación, no tanto caso por caso. A eso me refiero. Sí. Estaríamos hablando justamente, y usadas la palabra, de opacidad. ¿Qué clase de mecanismos estarían previendo en las propias, en la propia reforma energética para impedir eso? Porque eso me imagino que es otro disuasivo para la inversión, ¿no? Las hay, definitivamente la ley de hidrocarburos tiene obligaciones de transparencia tanto en CNER como CNH. Otra vez, el problema es la implementación. Entonces es interesante ver que se tiene que transparentar toda la información desde el modelo de contrato hasta la administración del mismo. Pero ojo, estamos hablando de cientos de contratos y potencialmente, si nos va bien, de miles, ¿no? Entonces, siempre hay el riesgo de que eso se vuelva un batidillo, ya sea por mala administración o por intención, ¿me explico? O sea, ya de por sí hay obligaciones de transparencia frente a Pemex para saber qué está haciendo. ¿Pero son llamados a misa o hay, digamos, pues capacidad de sanción? No, sí, el IFAI ha sancionado a Pemex y tú le pides a Pemex documentación y te invita a sus instalaciones y te manda 80 cajas de papeles cuyas copias tú tienes que sacar, ¿me explico? Y Pemex cumple con sus obligaciones de transparencia y el problema es que no te sirve de nada, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la transparencia? Que el Estado, o vamos a decir el gobierno, más precisamente... Pero mecanismos internos, contralorías, órganos independientes que puedan supervisar, vigilar. Bueno, está Revenue Watch, y para mi gran sorpresa, los últimos dos informes de esta organización que es muy reconocida, que creo que está financiada por la Fundación Soros, salimos como en segundo o tercer lugar a nivel mundial en materia de transparencia, y yo lloraba de risa, ¿no? Y lo que pasa es que tenemos buenas reglas, pero la sustancia de la información es pobre. Entonces sí están las reglas en la ley, y la cosa es qué mecanismos desde la sociedad civil hacia el gobierno vamos a tener para exigir que eso sea transparente, porque lo que pasa es que la gente ni se entera, ¿no? Somos un grupo de expertos, un grupo de obsesivos, que finalmente, los medios de comunicación, que finalmente dicen, ¿qué está pasando? Pero, por ejemplo, en este momento hay muchos contratos inexplicables en Pemex, y saltó lo de oceanografía, pero ese es un negrito en el arroz. Es una muestra. Voy contigo, Rolando, voy cerrando. ¿Hay suficientes mecanismos de transparencia dentro del dictamen que se está aprobando para incentivar la inversión extranjera o no? Mira, los incentivos están para que no lo estén, ¿no? Porque las ganancias son extraordinarias en el sector de hidrocarburos. O sea, el tema de transparencia no es un... Pues es un tema difícil porque no es exclusivo de México, ¿no? Sí. O sea, en todos los países, yo me imagino que también en Estados Unidos debe ocurrir algún nivel, pero los incentivos están para que ocurra, ¿no? A mí me preocupa más, digamos, pensando bien que va a ocurrir lo que se dice en la ley, es la capacidad que tengan de recurso humano en cantidad y después en calidad, ¿no? Porque como dices, si esto en lugar de ser 10 contratos se vuelven 100, se vuelven 200, se vuelven 1000, pues ¿quién lo va a hacer, no? Bueno, entonces puede haber errores humanos. Ahí estás hablando no solamente de transparencia y opacidad, sino capacidad para gestionar los contratos, ajustarlos a mercado, negociar, etcétera. ¿Y tenemos todos esos especialistas en este país? Pues no sé. No tenemos especialistas. Francamente no. Brasileños, españoles. Es un problema. Vamos a tener que crecer, institucionalmente, no tenemos opción. Es como que te tiran a la alberca de agua fría, ¿no? Pues empiezan a nadar, yo creo. Pues vamos a empezar a nadar. Sí. Bueno, parece que vienen aguas turbulentas y yo les agradezco a ambos que hayan estado hoy conmigo. Encantada. Aquí en Mucho Opiniones gusto. Encontradas, muchas gracias. Miriam Grunstein, muchas gracias. Rolando Fuentes, muchas gracias a ambos. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.